Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo episodio de Político con París Montplet. Esta vez el personaje invitado es Enric Morera. Es un político valenciano, licenciado en Derecho y empresario. Inició su trayectoria en el nacionalismo valenciano en el año 1981 y fue cofundador de Unitat del Poble Valencià, UPV, que más tarde dio origen al Bloc Nacionalista Valencià, BNV. En 2003 fue elegido secretario general del BNV y en 2007 diputado autonómico dentro de la coalición Compromís. En 2011 lideró la lista de Compromís a la Generalitat Valenciana, consolidando su papel en la política valenciana. En el año 2015 fue elegido presidente de las Cortes Valencianas, cargo que ocupó hasta el año 2023. Durante su mandato, el Bloc se transformó en Més Compromís, formación de la que asumió la presidencia. En el año 2023 fue designado senador territorial por la Comunidad Valenciana a propuesta de Compromís en un contexto de tensiones internas dentro de la coalición. Pues tras esta presentación tuya, Enric, pues pasamos con las preguntas. La primera es justamente estábamos hablando sobre que fuiste presidente de las Corts, pues es la siguiente. Fuiste presidente de las Corts Valencianas, lo que hoy se vive dentro de las Corts después de la Dana. ¿Tú lo habías vivido alguna vez dentro de tu periodo como presidente de la Cámara Autonómica de la Comunidad Valenciana? Bueno, yo fui presidente durante 8 años. En 8 años aprobamos 8 presupuestos en 8 legislaturas. Había convivencia. Intentaba ganarme la autoritas porque el poder de dirigir los debates es de la presidencia y de la mesa, que es el órgano rector de la Cámara, pero había una cierta cordura, una cierta corrección y de hecho yo no llamé la atención a nadie, no saqué la tarjeta amarilla o llamar la atención porque sabes gestionar este tipo de cosas. A mí me deprime mucho ver la devaluación a las que estamos llegando en algunas instituciones. No me compete a mí decirlo, pero creo en las instituciones porque es la manera que la gente humilde, la gente normal, nos hemos dado para traducir en leyes y en control del Ejecutivo las acciones políticas. Por tanto, yo ahora veo un clima de mucha crispación. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, tus 8 años de la presidencia con lo que se ve ahora con Llanos Masó, ¿no? La presidenta que es de Vox, ¿no? Por ejemplo, el otro día vimos el episodio de que un diputado del PP, González Zarate, llamó caniche de Gandía a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, y ratonera de Valencia a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en Valencia. Bueno, claro, tú percibiste este tipo de episodios cuando tú eras presidente. Eh, Llamó la atención Llanos Masó a este diputado y otra cuestión, ¿qué diferencias ves ahora mismo con Llanos Masó en la presidencia de las Corts con cuando tú eras presidente de las Corts? Bueno, no me compete a mí ver los modelos, ¿no? Yo, desde luego, no permití nunca ningún insulto por parte de ningún diputado en los debates. Creo que eso sobra. Pueden ser debates acalorados, pueden ser debates fuertes, que se ha de utilizar la palabra para resaltar posturas, pero sin llegar a ese punto. De hecho, si hubiese pasado, yo lo hubiese cortado, hubiese pedido al diputado que hubiese rectificado y desde luego no hubiese consentido que se hubiese puesto en el diario de sesiones de la Cámara. Cada uno tiene su estilo. No me disgusta ver ese nivel de bajeza. No creo que sea lo útil, ni creo que demos una buena imagen a los ciudadanos, que creo que deben confiar, y creo que lo que tapa son las políticas que hay detrás de todo esto, porque sí que hay modelos, sí que no todos somos iguales. Y por tanto, todos estos episodios lo que hacen es dificultar el conocimiento por parte de la ciudadanía. Estamos viendo un nivel de degradación en el desarrollo de la actividad de los parlamentos, por ejemplo, lo que pasa en el Congreso, ¿no? El otro día también vimos, se lo comenté a Alberto Ibáñez, que estuve hace 2 días con él, cómo los diputados del PP, en este caso, pues empezaron a pegarle golpes a sus respectivos escaños, o a las veces que hemos visto episodios con diputados de Vox también, o bueno, más veces con otros partidos, ¿no? Estamos asistiendo a un nivel de... ¿Tú crees que estamos asistiendo a un nivel de degradación de la actividad en los parlamentos? O sea, muchos insultos, pero pocas propuestas.
Estamos viendo un espectáculo bastante lamentable. No es edificante. No quiero responsabilizar a nadie. Yo participé, me tocó por portavoz del grupo, de mi grupo aquí en el Senado, de Izquierda Confederal, participar en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Pero tú cuando empiezas diciendo que es un gobierno ilegítimo, pues parece que todo vale para desacreditarlo. El otro día lo pude hablar con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que la verdad es que es duro, es mucho más duro dirigir una Cámara de 350 diputadas y diputados, y yo creo que eso tapa las políticas y pone el foco en las malas formas, en los abucheos, en los tal. No es nuevo, ha existido en los debates del Parlamento, cuando momentos muy importantes, cuando el no a la guerra y otros episodios, los atentados terroristas que padeció Madrid y otros episodios, pero eso, desde mi punto de vista, no ayuda a la comprensión de los modelos políticos, las propuestas políticas que hay en juego. Y por tanto, yo creo que esto todo se acelera mucho. También tienen que ver con las redes sociales. Está pasando en otros sitios, en otras democracias. Y sí que es cierto que las democracias tenemos un problema con las autocracias, con aquellos que no creen en las democracias e intentan imponer por encima de todo su criterio. Lo estamos viendo en Turquía y por desgracia lo estamos viendo en Estados Unidos, cuando un presidente actual pues animó a un motín, animó a una revuelta Exacto. con muertos. Y luego lo que es preocupante es que esa misma persona, que no se le ha podido juzgar por esto, porque ha puesto todo tipo de impedimentos, ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos, que eso es lo que me parece preocupante y lo que debemos analizar. Ahora que comentabas sobre el tema de las autocracias, recientemente ha salido una encuesta de que cada vez más jóvenes tienen preferencia por estos regímenes donde no existen las libertades, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día me saltó un vídeo de que sorprendentemente muchos más jóvenes prefieren una autocracia pero con estabilidad económica total a no una democracia como la española pero con crisis. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? ¿Por qué realmente tantos jóvenes prefieren un régimen autoritario antes que una democracia por mucho que tenga sus crisis? Es un dato muy preocupante, nos debería preocupar a todos. Y ahí hay muchos elementos, hay mucha gente que está reflexionando sobre esto. Tiene que ver con que no han conocido lo que es vivir en dictadura, por un lado. Luego, cómo se informa estos jóvenes, lo quieren en muchas partes, o ahora ya, y eso tiene que ver que se informan por redes como el TikTok, que plantea soluciones fáciles a problemas que son de una dificultad grande, y para eso están los parlamentos, para escuchar las opiniones, escuchar a los técnicos y buscar la mejor solución. Y eso dificulta la educación en democracia, en valores, en ideas, y todas estas historias tapan lo que habría de ser un debate más civilizado. Es un tema muy preocupante y que nos debería hacer reflexionar a todos los demócratas. Vale, pues pasamos al siguiente bloque. Vamos a entrar al tema, ¿no? Al tema, aquí de la cuestión, que es el tema de la Dana. Sí. Tras 5 meses de la Dana, hay todavía las llamadas colas del hambre, ¿no? Esta es la recuperación de la que tanto Mazón el otro día en las Cortes se pegaba golpes en el pecho, ¿no? Uy, qué orgulloso estoy, ¿no? Esta es la recuperación de la que habla Mazón tanto. Vamos a ver, si una persona en el momento más grave de nuestro pueblo, que tiene la competencia de protección civil y por tanto la información la teníamos todos, hasta el punto que la Universidad de Valencia cerró, la Universidad Politécnica cerró, el puerto de Valencia, que la presidenta del puerto está puesta por el gobierno valenciano, cerró en prevención. El presidente Mazón no hizo caso de la información que ya había. El propio Emergencias de la Generalitat, que es un organismo de emergencias que ya recibía telellamadas desde la zona de Utiel, que fue el primer episodio, alertaban de todo esto, no hizo caso. Entonces, esta persona que tiene esa competencia, si no hizo nada en ese momento tan grave, y eso lo tendrá que demostrar la instrucción judicial que se está haciendo, ¿cómo va a reconstruir nada? Si el acuerdo, ahora está diciendo que el acuerdo de presupuestos ayudarán a la reconstrucción. Este acuerdo de presupuestos lo ha pactado con Vox, que ya vuelve otra vez a esos episodios. Y ha tenido que humillarse. Ha humillado a la institución, ha humillado a la Generalitat y ha asumido las tesis negacionistas de Vox.
negacionistas del cambio climático, de la política verde europea. Vox, que ha insultado a la presidenta de la Comisión Europea, que es de la familia política del señor Mazón, pero años luz, Ursula von der Leyen de la actuación de Mazón. Él está intentando salvarse él, pero no puede reconstruir nada. Te voy a dar un dato, porque lo acabamos de ver. El presupuesto que han presentado reduce un 72% las ayudas del Fondo Europeo. ¿Y sabes por qué? Porque si están en contra del Pacto Verde, están en contra de Europa, insultan a la Comisión Europea, ¿qué va a reconstruir? Nada. Está intentando salvarse, pero nos humilla y no es factible aguantar porque hay que ser responsable y asumir las responsabilidades. Hay un dato que lo incrimina de una forma clave. Y es que nosotros cuando tuvimos cuando digo nosotros, digo el anterior gobierno, el gobierno de Compromís y Partido Socialista, cuando hubo un episodio de esta naturaleza, al septiembre del 2019, el CECOPI, el centro de mando, el centro de emergencias, se montó 2 días antes. Y se montó donde se sabía que iba a haber un episodio catastrófico de gota fría y tal, en Orihuela. Se montó en Orihuela. Y a raíz de esto se modificó la ley para dar el mando único al presidente de la Generalitat en situaciones de catástrofe. Él, esos primeros 4 días que estuvimos completamente abandonados, es porque, según dijo Feijóo, él estaba noqueado. ¿Qué quiere decir el mando único? Que quiere decir que pone todos los dispositivos sanitarios, de emergencias, de agricultura, por ejemplo, los tractores y de pedir ayudas a los empresarios, todo lo organiza para dar solución a la catástrofe que no supo prevenir y que no supo avisar, que es lo que dije aquí en el Senado, que eran muertes evitables, porque se podían haber evitado con una protección. Por tanto, entiendo que ahí hay una conexión con un delito que es el homicidio imprudente. Pero una vez pasó eso, con los 27 muertos y un desaparecido, no hizo nada en el mando único. ¿Cómo va a reconstruir nada? Es incapaz. No tiene capacidad, no sabe. Le viene grande el traje. Por tanto, no auguro nada bueno en nuestro pueblo mientras esté Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat. Otra cosa muy llamativa, que es que los de los primeros días de gobierno de este nuevo pacto de PP y Vox desmantelaron la Unidad Valenciana de Emergencias. Sí. Y pusieron un tuit súper orgullosos de ello. Sí. Es que son negacionistas e ignorantes, porque la Agencia Valenciana de Seguridad no era ningún chiringuito, como tampoco es ningún chiringuito la UME. Eso era un dispositivo que se sabía qué tenía que hacer cada responsable en cada momento. Y nosotros teníamos un responsable de emergencias del gobierno valenciano, yo estaba en el Parlamento, pero lo conozco bien, que es el señor José María Ángel. Y entonces sabíamos que esta persona tenía que informar a la máxima autoridad, al presidente de la Generalitat y a todo el gobierno, de los episodios que se podían pasar de emergencia, sea un incendio, o viento, lo que sea, porque hay muchos. Por desgracia, estos episodios cada vez son más frecuentes y nos tenemos que preparar a este cambio climático que ellos niegan. Si niegan el cambio climático, niegan esta situación, se jactaron de quitar un mecanismo para tomar decisiones en este tipo de ámbitos. Pues así, eso es el origen de todo. Así nos ha ido. Por desgracia. Bueno, también todo el cambio de versiones, ¿no? De que aparte también ha salido una cuestión de que sé que han subido un vídeo manipulado con inteligencia artificial como para intentar demostrar de alguna manera que Amazon sí que estaba ahí antes de las 8, pero bueno, se tenga que llegar a esto. Está pasando una cosa que no están siguiendo muchos medios. Hemos constituido la comisión de la DANA, de investigación que pasó en la DANA, y se organiza para saber la responsabilidad de las diferentes administraciones que actuaron en el plan de emergencias. Bueno, el PP, eso lo aprobamos globalmente, lo aprobamos casi por todos. Vale, vamos allá. Pero el plan de trabajo se ha puesto el del PP, no el de todos. Es decir, queremos honrar la vida a las víctimas, debemos ser rigurosos y tal. Bueno, pues han empezado ustedes sin llamar a nadie de emergencias. Pero no obstante, hemos hecho ya 3 sesiones largas, extensas, con 6 especialistas de obras públicas, de ingeniería, de tal, y todos, te puedo contar los 6 bulos que ha difundido el PP que los incriminan. 6 bulos. Entonces, empezamos por el de las obras. Las obras que hubiesen reducido parte
de los daños, no las vidas, sino los daños, no se hicieron porque Mariano Rajoy dejó caducar la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, que se aprobó en el 2011, y en 2010 estaban todos los proyectos del gobierno Zapatero para ser ejecutados. No hicieron nada, ni un solo proyecto. Las obras, eso es que son datos. Que si las cañas no interfieren en un episodio de esta naturaleza, no interfiere de ningún... Eso lo han dicho los profesionales. Si informó el SAIH, que es un mecanismo de la Confederación que pone en los barrancos para detectar el nivel dental, que era suficiente. Eso lo dijo otro experto. Luego, la presa de Forata, que se iba a colapsar y tal, funcionó perfectamente, según los expertos. Luego, que si le tiraron la culpa a la ley de la huerta, a la ley de la horta que hicimos el gobierno valenciano, que si eso había demorado las obras. No, dijeron que no tenía nada que ver. Entonces, todos esos bulos que han estado lanzando para difuminar responsabilidades les están saliendo por el tiro a la culata. Y hay un cierto periodismo de investigación, tiene todos los vídeos, tiene todos los datos, y es que es para escribir un libro, uno, de la desgracia, dos, de cómo no se previno nada, y eso ya es materia ya judicial, porque yo creo que aquí hay responsabilidades penales, y hay dos cargos del gobierno, Salomé Pradas y Emilio Huesca, que están imputados, y tres, para ver la manipulación mediática que está siguiendo el Partido Popular con todo esto. Y mi pronóstico es que el que va a salir noqueado de todo esto y lo va a arrastrar Carlos Mazón es Alberto Núñez Feijóo, que ha fiado su futuro a esta ignominia, a seguir apoyando a Carlos Mazón, que no está preparado, no sabe. Claro, porque también otra cosa que me llama mucho la atención, que también lo comenté con Alberto, es todos esos vídeos que han salido de los congresos del PP, de todos ahí vitoreando, aplaudiendo a Mazón, pero vamos a ver, ¿qué se le tiene que aplaudir a alguien como Mazón? Claro, es una cosa que me da mucho la atención, ¿no? ¿Qué se le tiene que aplaudir a alguien como que ha hecho lo que ha hecho él con su mala gestión? Claro, no. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, podía aquí estar toda la noche hablando contigo porque esto da para mucho. Él hizo un vídeo cuando tuvimos un problema de emergencias en un fuego, en un incendio en la zona de Begís, y por desgracia cambió el viento y un tren que salió, que no tenía que haber salido, pues dijo, ¿dónde está Chimo Puig, el responsable? Dijo lo que ahora niega. Vale. Entonces, Carlos Mazón, lo que todavía no nos ha contado es que estuvo haciendo. Pero no solo eso, sino que tuvo una reunión con agentes económicos y sociales, con los representantes de los trabajadores y representantes de la patronal, con Salvador Navarro, y todos los que estaban allí, eso es el mismo día 29 por la mañana, dijeron que no tenía ningún tipo de prevención y de tal sobre la lluvia que ya cortó la autovía, cortó una autovía, la autovía en la zona de la Alcudia, el río Magro, la lluvia que venía de Utiel. Dijo que no le preguntaron y dijo, no, eso va tal. No solo no le dio importancia, sino que hizo un vídeo, yo lo tengo, luego te lo enviaré, pero es un vídeo público que él borró, Vale. que él borró diciendo que la tempestad se iba hacia Cuenca y que esto amainaba. Luego, Creo que lo he visto. yo le pregunté a Emet, digo, oiga, ¿usted ha emitido un parte sobre esto diciendo que todo? Yo no dije nada de todo eso. Yo dije que había alerta roja. Emergencias decía que había a las 12 y 11 minutos alerta hidrológica. Y sale el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, diciendo que no pasaba nada y que esto se iba hacia Cuenca. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Y estos son pruebas y datos que ponen en evidencia que no está preparado. Bueno, yo quiero ya pensar, estoy ya pensando, tengo que reflexionarlo mucho, si el no aviso, el no proteger a la población, el no enviar ninguna a las policías locales, a los ayuntamientos, porque no hablo con nadie, luego ha dado una lista aquí en el Hotel Ritz, aquí en Madrid, yo creo que hay motivos suficientes para pensar que no envía este aviso conscientemente. Porque un negacionista climático no entiende que esto puede pasar. Y nos pasó. Y nos pasó y estamos desprotegidos. De hecho, vino un compareciente, puedo decir el nombre porque ha venido y es una decisión pública. Javier, ahora me he ido el
el presidente del Caminos Puertos, Javier Machi, que es de Algemesí, que ha sido damnificado, ha padecido. Pero el hombre se fue con su mujer a Valencia, al oculista, y a las 5:30 volvía de Valencia por la pista de Silla, toda esa zona que quedó inundada, es decir, cerca de Catarrocha, Massanassa, Alfafar, toda esa zona, una carretera, una autovía que fue toda inundada, que se quedó mucha gente ahí colgada y con víctimas. Si llega a ser un par de horas más tarde, este señor no lo cuenta. Este señor no lo cuenta, uno de los comparecientes. Padeció porque se fue al Algemesí y allí entró el agua, pero la verdad es que han sido testimonios absolutamente claros de verificar la irresponsabilidad de los que nos gobiernan. Pues vamos a hablar de los presupuestos con Vox, que tú lo has comentado. El acuerdo que Amazon cerró con Vox para los presupuestos de la Generalitat dice que es bueno para la recuperación, ¿no? Bueno, no sé qué recuperación exactamente, pero bueno, ¿a qué recuperación se refiere? ¿Qué ha hecho en estos 5 meses? Y otra cosa también, en la rueda de prensa utilizó términos que, bueno, yo los asociaría más a Vox que al PP, ¿no? Términos como la religión climática, el Pacto Verde, bueno, la conspiración del clima, ¿no? Eso que tanto utiliza Vox en su día a día. Y la cuestión, ¿qué opinión te merece también de que Mazón se haya plegado tanto a estos intereses de Vox que haya incluso utilizado estos términos que Vox tiene a la orden del día, ¿no? Se humilló y asumió todo el doctrinario de Vox, de la extrema derecha, cosa que en Europa esto no pasa. Nunca habíamos visto. Él llegó a decir, es que le tengo aquí en la carpeta que utilizo para tal, el malentendido ecologismo, la agenda ambientalista de Europa mal concebida, las políticas, dice una mentira, las políticas que impidieron llevar a cabo las actuaciones preventivas necesarias en el barranco de Pollo. Pollo. Viene del aragonés pollo, bueno. Sí, el barranco del pollo, sí. Es de pollo. Que no se convirtiera en una trampalera. Miente, es decir, asumió el antieuropeísmo, el negacionismo climático, en contra del Pacto Verde Europeo, en contra de la diversidad cultural lingüística, negándonos a los valencianos que tenemos la gran fortuna de ser bilingües, una de nuestras lenguas la persiguió, y adjudicando graves la responsabilidad a la inmigración, cuando todos sabemos que todos hemos padecido, y por unos episodios, que eso está por demostrar, de Bonaire, de gente que iba a coger algo. Es decir, lo adjudicó a los inmigrantes. Es decir, se tragó todo el discurso de Vox. Como ha dicho algún periodista, por ejemplo, Enrique Juliana, dijo, ha hecho el pelele. Es decir, ha sucumbido y se ha humillado a las políticas voxenses. Y lo tienen como un monigote para hacer con él lo que quieran. Porque necesita los votos de Vox para mantenerse y para tapar sus vergüenzas. Y Vox es cómplice de esto también. Y del Bonaire también se van a decir muchos bulos, ¿no? Yo llegué a leer en Twitter en aquella época de que eso era, vamos, que era un cementerio, que eso estaba lleno de cadáveres y que no había esperanza. Incluso llegué a leer también de que los servicios de emergencia sacaban los cadáveres por detrás como para evitar que la gente los viera. Bueno, unas cosas se llegaron a decir. Pues con estas historias en las cuales se comunica alguna parte de la juventud y no juventud y mayores y tal, pues va creciendo van creciendo las ideas conspiranoicas y van creciendo, pues por eso es tan importante los medios de comunicación que contrastan noticias, que reflexionan, y por desgracia mucha gente se informa de estos bulos. Se llegaron a decir sí que bajo de Bonaire había no sé cuántos miles muertos, ¿no? Es una barbaridad. Afortunadamente, con rigor y con trabajo se ha ido poniendo las cosas en su sitio, pero eso se le queda a mucha gente. Y mucha gente no sabe, yo lo oigo, incluso gente que con las políticas de este estilo son contrarias a sus propios intereses de prosperar, de mejorar, de ayudas y tal, de que tener una vida digna, pues compran estos bulos y les dan validez. Yo aquí lo destaco mucho, aquí en el Senado, cómo es una perversión con dinero público
cómo se hace legalmente para subvencionar, para pagar en campañas de publicidad a pseudomedios que luego difunden la versión de los paganos. Eso es muy evidente y es muy triste de ver cómo esto se está incrementando de una forma muy peligrosa, porque no son medios, son pseudomedios que utilizan las fake news, esos que te dan muchos likes y dices una barbaridad y dices un no sé qué, y eso al final va calando como lluvia fina y tenemos ahí un problema. De hecho, yo he sacado ahí alguna normativa de decisiones, todavía no vinculante al 100%, de la Unión Europea sobre la desinformación. Y luego tenemos en este contexto global las injerencias de algunos estados que utilizan dinero, mucho dinero, para hacer sucumbir las democracias y para romper Europa. Eso, por desgracia, existe. Tú comentabas antes unas palabras que llegó a decir el señor Mazón cuando estaba en la oposición, no muy llamativo, ¿no? Las tragedias, señor Chimo Puig, son responsabilidad del que preside la institución, o sea, usted. Palabras del señor Mazón cuando estaba en la oposición y Chimo Puig era el presidente de la Generalitat Valenciana en la pasada legislatura. ¿Qué opinión tienes acerca de estas palabras, no? Que ahora él tanto quiere tirar para afuera, que no se, y que no se lo recuerde nadie. Pero donde dije, digo Diego. Es decir, el gobierno valenciano hicimos en Les Corts un debate importante, investigamos, se dieron las explicaciones por la responsable de emergencias de aquel momento y allí no falleció nadie. Hubo una emergencia, hubo un problema, se explicó el cambio del viento y se explicó con todos los detalles qué pasó, pero habían emergencias y había responsables. Y estas palabras son así. Es decir, tú cuando gobiernas has de ser responsable y tienes una competencia. Lo que pasa es que estas personas no sabían ni que eran competentes en la materia. Si lo que hemos sabido incluso es que la propia consellera encargada de emergencias, Salomé Pradas, no sabía ni cómo se enviaba una alerta. Entonces, si habían unos protocolos muy claros de cómo actuar en casos de inundaciones y de preinundaciones y qué se debía hacer, no, es que no se hizo nada. Y ahora se intenta difuminar la responsabilidad en cosas que no tienen nada que ver. Bueno, de hecho, la alerta llegó más de 2 horas tarde y el propio Mazón llegó de la comida, de esa larga comida, 40-45 minutos tarde, aunque intenten de utilizar inteligencia artificial, tal como se está Sí. diciendo, para intentar hacer que Amazon llegue a la hora. Él ha intentado decir que llegó tarde al CECOPI y en esa foto, que algunos compañeros tuyos, algunos medios han dicho que era una foto manipulada, pero da igual que estuviera en el CECOPI. Otras versiones que nos constan dice que él estuvo antes, pero estuvo antes allí. Pero todavía no nos ha explicado que debía ser una agenda pública. Por eso hicimos todo el trabajo de prácticas de buen gobierno, de agendas públicas, tal. No lo ha dicho. Pero no obstante, él era el titular de la competencia. Y luego ha dicho que estuvo llamando y tal y tal. Y habló con Salomé Pradas y tal, pero él estaba físicamente o no, era el competente. En este caso, el incompetente. Por tanto, creo que hay un montón de pruebas y sabemos por la investigación nuestra, sabemos que él dio órdenes en ese sentido. Por tanto, está implicado. Cuando futuras generaciones hablen de la Dana y los 228 fallecidos, ¿qué imagen va a quedar para la historia del señor Mazón? ¿Qué recuerdo van a tener las futuras generaciones? ¿Y cómo se va a hablar de la Dana en un futuro? Pues va a quedar como un ejemplo muy grande de lo que no hay que hacer. Primero, negar el cambio climático, asumir posturas de la extrema derecha, no hacer nada y dejar a la intemperie a nuestro pueblo, intentar tapar su incompetencia con bulos, fake news, todo tipo de tal, y al PP general van a tener que pedir mucho perdón y avergonzarse de esos aplausos en Fitur y esas loas que le han hecho. Yo me consta que algunos dirigentes del PP están muy avergonzados de todo esto, porque Como es normal. no, es tan evidente que vamos a ver que se va a ir poniendo todo el mundo en su sitio. Y tendrán que pedir muchas disculpas y los que tengan que asumir
responsabilidades judiciales, que esas las determinan los jueces, no la política, no el ámbito político, pues tienen que vivir. Ahora, hay una diferencia muy clara. Nosotros cuando hemos tenido algún problema y hemos tenido gente imputada y tal, hemos dimitido. Por el bien de las instituciones, por el bien de la política. Hemos asumido responsabilidad, luego ha quedado en nada, pero lo hemos hecho. Aquí en el PP parece que no dimite nadie. No solo eso, sino que aplauden la incompetencia. Es triste. No, de hecho, un caso muy llamativo, también lo comenté con Alberto Ibáñez, Mónica Oltra, que le montaron toda una campaña para intentar achacarle cosas. Tuvo que dimitir y al final se ha quedado en nada, la han absuelto y claro. Bueno, ha quedado. No he encontrado, todavía no, porque es que en estos momentos la Fiscalía ha pedido que se archive todo el sumario porque no hay ninguna prueba que diga que ella dio la orden de tapar no sé nada. Entonces, pero eso nos perjudicó mucho, porque Mónica Claro. era y es un valor importante en nuestro proyecto político. Ella asumió una responsabilidad cuando no estaba imputada y cuando no tenía ningún tal. Y ahora espero celeridad en la gestión judicial y que esto se acabe pronto, porque efectivamente no entendemos que eso, pues, y sabemos que detrás de todo esto había mucho dinero. Y había mucho dinero para actuar con unos jueces y con una acusación popular que no era nada popular. Pero bueno, lo sabemos, ella lo dijo y espero que cuando este episodio finalice con el archivo de la causa, pues podamos contar con Mónica Oltra para este próximo futuro. Vamos a continuar hablando del tema de la Dana. ¿Crees que el gobierno de España, atendiendo a la mala gestión que se iba desarrollando dentro de la Generalitat Valenciana, que como te has comentado, ni siquiera sabían ni a qué hora ni cómo enviar esa alerta, debería haber tomado el mando el gobierno de España con un 155 o como fuera? Bueno, ese es otro de los bulos que han circulado. Yo creo que solo hay que ver lo que te he dicho, la ley, la tengo por aquí, del 2020, la ley que habla de mando único, del mando único del presidente de la Generalitat. Hay una situación de catastrófica, asumo el mando único y vamos a ver, y coordino todos los efectivos propios de la Generalitat. No solo no se hizo eso, seguramente porque estaba noqueado, pasamos 4 días sin ninguna actuación, porque no coordinaba a nadie, no sabía tal. Pero bueno, nosotros somos una tierra que si en un momento dado, y sí que salieron los voluntarios, y sobre todo los jóvenes. Y yo, mi partido, que se organizó un trabajo, digo, por favor, nada de postureo. Y lo hicimos. Hicimos como la inmensa mayoría de la gente de todo el Estado se movilizó y tal. Habían recursos suficientes. Habían propuestas de otros gobiernos, de bomberos y tal. A los 3 días se rescató todavía una mujer, pero no se coordinó nada. No se ejerció ningún mando único por la propia Generalitat. Entonces, quizá a lo mejor por eso el señor Feijóo dijo que se tenía que haber tomado el mando y apartar al señor Mazón, porque sabe que es un inútil, pero no sabíamos que era tan inútil, no sabíamos que era tan incapaz y que en esos momentos pues la descoordinación fue tan enorme que hubo esa sensación de abandono, que nos abandonaron, existe. ¿Tú crees que el PP puede llegar hasta tal punto de llegar a presentar incluso al señor Mazón a las próximas elecciones valencianas? Porque yo realmente, bueno, no solo no lo echen, sino que hasta veo posible que incluso lo vuelvan a meter de Pues, candidato. a estas alturas ya estamos curados de espantos, pero él lo va a intentarlo, porque a mí me cuentan que Feijóo le impuso, le dijo, me lo cuenta una buena fuente de ahí del PP, que digo, oye, tú haz la comparecencia, tienes que dar la cara, tienes que estar ahí por la reconstrucción, pero anuncia que no te vas a presentar. Y él, como es así echado para adelante, dijo lo otro, pero no dijo que no se iba a presentar.
pero me consta que dentro del PP le están moviendo la silla y que saben que no es que es un cadáver político, que es un presidente zombie Claro. y que no, pero gente propia del PP. Tienen la dificultad, eso es cierto, que a diferencia de Francisco Camps con el caso de los trajes y todo aquello, que dimitió, le hicieron dimitir, lo presionaron, en estos momentos el PP no tiene la mayoría absoluta en las Cortes y depende de Vox. Claro. Como la tuvo él, como la tuvo Carlos Mazón. Pero bueno, yo ya te digo, ya en estas alturas de la partida ya hemos visto cosas tan desagradables que no descarto nada, pero no creo que vayan por ahí los tiros, Bueno, porque saben que es un cadáver político. dentro de aquí pocos días también se va a celebrar el congreso del IPP en Valencia. También ha habido mucho debate entre si se iba a cambiar a Madrid, si cambiar las fechas. ¿Qué podemos esperar de este congreso? ¿Tú crees que se van a encontrar una imagen de un pueblo con rabia, como es lógico, manifestándose en las puertas del congreso contra el señor Mazón? ¿Es acertado celebrar este congreso en Valencia? ¿Qué opinas? Pues bueno, siempre es bueno que nos visiten un partido europeo tan importante como el Partido Popular Europeo, pero claro, la principal autoridad valenciana nos tendrá que recibir, tendrá que hacer un saludo de bienvenida. Entonces, un presidente del PP que está en contra de Europa, que sus socios han insultado a su colega Ursula von der Leyen, que está en contra del Pacto Verde Europeo, que es negacionista, no creo que sea la mejor tarjeta de visita para los populares europeos. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Vale. Pero sí que es lamentable porque nosotros somos una tierra de acogida, los valencianos, somos un pueblo integrador, sumamos, pero y que vengan a hacer un congreso a tu casa, pues eso está bien, pero no creo que los populares valencianos y el señor Mazón sea la mejor tarjeta de visita para las personas que vengan. De hecho, ya vimos en las fallas que el señor Mazón no se presentó hasta la noche de la crema y se tuvo que esconder detrás De la de unos sitios fallera. que estaban detrás de las falleras, en la penumbra, aprovechando la penumbra y Sí, esconderse detrás de unas falleras para que no le vean sí. y Para no le los que digan no, mucho. sí. Para los que no sepan, en la Nid de la Crema, que quemamos las fallas, en la falla del ayuntamiento se hace en el ayuntamiento. El pueblo está, los ciudadanos por seguridad están a 500 metros de distancia, por tanto allí nadie podía. Y se presentó de incógnito. Yo no estuve, he estado algún año, la verdad, pero en épocas pasadas, pero las caras de asombro me han contado de alguna gente fueron un poema. Es decir, es que ni en ese balcón del ayuntamiento que hemos de recordar, que nosotros tuvimos la alcaldía, hicimos la Ciudad Verde Europea, Capital Verde Europea, Capital Mundial del Diseño, transformó la ciudad en plan positivo. Por eso digo que hay dos modelos. Y hemos vuelto a las andadas y la verdad es que también es triste para la ciudad, que hemos de decir que hay varios muertos en una zona de la ciudad que se llama La Torre, que también ha sido perjudicada por este episodio de gota fría. Vale, pues vamos a pasar de bloque, vamos a hablar sobre la exportación de productos de la Comunidad Valenciana, principalmente el vino, a Estados Unidos recientemente con la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hemos visto una importante subida de los aranceles, una guerra comercial con Europa. Es importante, ¿no? ¿Cómo han recibido la noticia en Valencia sobre la posible subida de los aranceles de un 200% a este producto, al vino procedente de la Comunidad Valenciana? Bueno, a ver, no soy experto en vino. Bueno, el vino valenciano es muy bueno, pero sí que es cierto que nos ha cambiado todo el panorama. El otro, he dicho en plan de cierta broma, que deberíamos darle el premio Carlomagno a Donald Trump, porque con sus anuncios disparatados ha provocado una reacción de Europa, una reacción europeísta, decir, oye, tenemos que preocuparnos nosotros de lo nuestro porque este quiere invadirnos, sea en Groenlandia o hacer unas políticas económicas proteccionistas que ya sabemos eso lo que va a producir. Quiere recuperar producción y tal. Bueno, eso no ha dado buenos resultados allá donde se ha practicado porque
Pero sí que es cierto que esto ya actuamos como Europa. Es decir, si él nos impone unos aranceles al libre comercio, pues nosotros, Europa, tendremos que reaccionar en la justa medida para poder compensar estos efectos. Pero en todo caso, el debate que hemos de hacer es que nos hemos de preocupar de nuestra situación. Y eso nos lleva a debates que estamos teniendo sobre seguridad. Por ejemplo, yo he puesto un ejemplo, puede ser seguridad alimentaria, seguridad en comunicaciones, seguridad en las comunicaciones. Por ejemplo, el sistema de satélites Starlink de Elon Musk, pues seguramente se tendrá que apartar porque no podemos estar en manos de un señor que él mismo ha anunciado que toma la misma droga que Hitler, la ketamina esta, lo ha dicho él. Entonces, a ver, necesitamos ser autónomos, autosuficientes, tener esa seguridad e impedir que los valores europeos de estado de bienestar, que es cierto que no llegan a todas las personas, pero de la sanidad pública, de la educación pública, del ascensor social, una serie de valores de la ilustración, de la separación de poder, muchas cosas, pues están amenazados por estas autocracias, es lo que hemos dicho al principio. Y en ese sentido, pues sí, nosotros somos una comunidad exportadora, comercial, exportadora, y no nos gustan estas trabas, porque de la misma manera que nosotros compramos otros productos o servicios de otros sitios, pero creo que Trump creo que va a ser lo que va a finiquitar con tiempo la presidencia de Trump, porque el mercado lo va a poner en su sitio, lo va a poner en su sitio y se van a dar con, aparte de muchas otras cosas, de cómo está deteriorando la democracia y tal, eso va a empobrecer a la población americana. ¿Es viable llegar al 2% del gasto en defensa del PIB, como ha propuesto recientemente el presidente Trump? ¿Cuál es la posición de Compromís con respecto a la subida del gasto militar, algo que tanto se está hablando últimamente? Sí, yo no soy un gran experto, pero escuché el otro día un debate intenso que tuvimos en Compromís. A ver, nosotros más que defensa hablamos de seguridad. Y seguridad implica otros factores, como he dicho anteriormente. Otros factores que nos permitan vivir en paz. Porque nosotros somos una potencia, hablo de Europa, un gigante económico, pero un enano. Hemos subordinado nuestra defensa a la OTAN y a Estados Unidos. Eso va a tener que cambiar. Y no tanto hablar de armamento, pero eso se ha de hablar en un contexto europeo. En un contexto europeo, porque cada uno de los estados por su lado no puede. Pero implica más aspectos, muchos más aspectos para conseguir esa tranquilidad y esa seguridad. El factor de la seguridad es importante. Y si tú sabes que tienes al lado una persona que te puede agredir, pues haces lo posible para que no te agreda, pero no hasta el punto de sucumbir ante las personas violentas, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto mucho más amplio y Europa tiene que ser en el mundo un factor de paz, de seguridad, de justicia, de derecho internacional, que es lo que siempre, y por esa línea, pero al mismo tiempo tenemos de tener un garrote, porque si en un momento nos sale un violento, pues poder poner paz dentro del marco de la ONU, del marco de las leyes internacionales, ¿no? Pero es un Vamos a debate, ver. es un debate complejo que no admite, que tiene muchos claros oscuros, claro. No es todo blanco ni negro. Vamos a hablar de otro tema también que, bueno, también está muy a la orden del día, de la financiación de la comunidad por parte del Estado español. También hay algunas demandas que vienen de la época de Ximo Puig, ¿no? ¿Está cumpliendo el gobierno de España con las demandas que la comunidad valenciana le hace en relación a la financiación autonómica? De facto se ha producido, de facto, una mejora en lo que es los recursos que las comunidades autónomas, no solo la valenciana, disponen para atender sus competencias. Pero de jure no. Y es evidente, y están todos los estudios, he hecho el peritaje, nosotros hicimos uno, pero hay otros que hablan de 4 comunidades infrafinanciadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con las mismas competencias de otras comunidades autónomas no tengo los mismos recursos para atender las necesidades de mi población. Eso está más que claro. De hecho, nosotros pactamos la primera investidura con Pedro Sánchez
este tema, el tema de la igualdad. Estamos hablando de la igualdad. Queremos tener los mismos recursos, luego ya podremos los mismos recursos que tienen otras comunidades autónomas. No puede ser, por ejemplo, hay una comunidad, no diré nombres porque no nos gustan los agravios, que esa comunidad autónoma, ese gobierno tiene 3.000 euros por persona para atender sus competencias. Es decir, si tiene 1 millón de habitantes, pues tiene 3.000 millones. 3.000 millones de euros más que los valencianos. Es decir, que nosotros tenemos alrededor de 2.500 euros por persona, es decir, 500 euros menos. Multiplícalo por 5 millones, son 2.500 millones de euros menos para tener nuestras competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una deuda impropia, una deuda generada no porque nos hemos gastado en chorradas, que también, cuando Francisco Camps y se iba de juerga, la Fórmula 1 no nos iba a costar ni un euro y nos costó 350 millones de euros, pero una deuda impropia de 44.000 millones de euros de la infrafinanciación desde el 2000. Entonces, ese capítulo todavía no se ha arreglado. Y esto es importante arreglarlo. Porque si no, y yo no quiero perjudicar a nadie, pero es que los perjudicados continuos somos nosotros, hasta el punto que las Cortes Valencianas, siendo yo presidente, aprobamos por unanimidad esta situación, porque esto es de un peritaje, no es ideológico. Oiga, es que el dinero que usted me da para pasar casa quiere decir nuestra sanidad, las becas a los jóvenes, las infraestructuras, el turismo, la agricultura, todas las competencias que tenemos no las podemos atender como otras comunidades autónomas porque no tenemos los recursos. Y esto lo hemos dicho todos. Ahora, de ahí a solucionarlo, pues de facto se ha puesto más dinero en las comunidades autónomas, fruto del COVID y todo esto, para atender la pandemia, pero de jure no está. Ahora está el tema este de la quita a las comunidades autónomas, que los del PP han dicho que no quieren la quita del FLA, que es deuda pública soberana española. Pero bueno, eso es un tema complejo, pero lo he intentado explicar de una forma sencilla para que se entienda. Es decir, el tema es igualdad y suficiencia financiera. Se incumple la Constitución con el pueblo valenciano porque no tenemos el dinero para atender nuestras competencias. Otra cosa es el debate en qué se gasta el dinero. Eso es otro debate, pero necesito el dinero. Luego ya criticaré si se lo gastan en tracas, que nos gustan mucho las tracas y nos las pagamos nosotros, pero se lo gastan en juergas. No, pues no, lo criticaremos. Pero necesitamos el dinero para atender nuestras necesidades. Vale, pues vamos a hablar también de la consulta lingüística que recientemente el gobierno del señor Mazón realizó a los ciudadanos valencianos. Ha implementado cambios significativos a la política lingüística y educativa, ¿no? Entre ellos ha eliminado la obligatoriedad de impartir asignaturas en valenciano, cosa que ha sido muy criticada, en las zonas castellanohablantes, permitiendo que el valenciano se imparta únicamente como asignatura de lengua. Además, se ha promovido, como te digo, una consulta para que las familias elijan la lengua base de enseñanza para sus hijos, en la cual el valenciano se prefiere, obtuvo un 50,53% de preferencia frente al 49,47% de que preferían el castellano. Opinión sobre estas medidas y cómo cree que afectarán a la ciudadanía valenciana, al sistema educativo valenciano, y si podrías aclarar un poco cómo funcionó esta consulta. Bueno, eso ha sido otro tiro al pie del Partido Popular. Es decir, confrontar, dividir, lo que es un tema que ya teníamos, hicimos pasos para superar. Todo lo que sea crear conflicto en torno a la lengua, al valenciano, pues ellos son expertos porque no lo usan, no lo gastan. Tenemos la gran suerte de ser una comunidad bilingüe y lo que pedimos es igualdad en las dos lenguas. Que no haya imposición del castellano, que no haya imposición del valenciano, que las dos lenguas, pues en un mundo global, el valenciano te permite facilitar el aprendizaje al francés, al italiano. Yo, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en mi etapa en Bruselas. Pero ellos quieren siempre conflictivizar de una forma torticera la necesaria igualdad entre las dos lenguas. Y hacen todo lo que sea para conflictivizarlo. Y ahora tienen un problema porque la aplicación de este resultado va a ser complejísimo. Porque si en una clase 23 familias o padres y madres han votado por valenciano y 7 con el castellano, ¿esto cómo se aplica? Han hecho un empastre de tal magnitud, pero todo con la voluntad de perjudicar
el hecho de que afortunadamente somos una comunidad bilingüe. Vale, pues vamos a comentar un poquito sobre tu experiencia como senador, que también me parece muy interesante, porque las anteriores elecciones el resultado fue un poco raro. Entre tanto, el PP obtuvo mayoría absoluta en el Senado, pero en cambio, pues bueno, también obtuvo un gran resultado en el Congreso, pero pues no les fue suficiente Sí. para gobernar. Como senador territorial, ¿cómo está siendo tu experiencia en el Senado con la mayoría absoluta del PP? ¿Crees que esta situación está afectando al debate político y al papel del Senado como Cámara de Representación Territorial? A ver, el Senado se ha quedado ahí en un limbo que nadie sabe para qué sirve. No es una Cámara de Representación Territorial donde se podían, sin tanto foco, debatir, analizar todos los debates de política territorial, de financiación y otro tipo de cuestiones. No. Todo el tema de la subsidiariedad, todo el tema de la Unión Europea, somos un Estado de comunidades autónomas, todo eso necesitaría una Cámara al estilo del Bundesrat alemán, no hay que inventar gran cosa. Pero aquí el PP está utilizando el Senado como un instrumento al servicio de su política electoral y su desgaste al gobierno, de mil maneras. Y entonces es un poco frustrante en ese sentido, porque hay sesiones de control, pero luego ves que aquí se podía hacer mucho según qué ámbitos, pero la mayoría absoluta del PP impide pues que tengamos lo que te he contado antes de la Comisión de Investigación de la DANA, impuesto en su programa de trabajo y no viene nadie de emergencias de la Generalitat Valenciana. Bueno, se podía hacer mucho. Hay una anécdota que hay un señor, un sociólogo, Jaime Ferri, que hizo El porvenir del Senado y reflexionaba sobre este tema. Y luego resulta que lo he conocido bastante, porque es del pueblo de mi mujer. Bueno, se ha comprado ya una casa y lo conozco bastante. Y hablamos mucho de esto. Entonces, por una parte, personalmente, yo intervengo mucho en los debates y mi actitud en los debates es correcta, pero decir, ¿pero qué me están contando? Los de PP, si ustedes han hecho esto, que vienen a contarnos aquí. Lo que hizo Mazón, donde digo Diego, pues es lo mismo. Y sí que da pie para confrontar modelos. De hecho, ahora vengo de una comparecencia a la ministra Diana Morán sobre la política de ciencia, innovación y universidades, y es bestial. Hay diferencias de modelos. El actual, el que está impulsando, puedes poner matices en esto o en lo otro, pero vamos en una línea de estabilizar plantillas, de solucionar el problema del profesorado asociado a través de un programa de caminar hacia el 2% que ha de ser de ciencia e innovación, de soberanía en cuanto a transferencia tecnológica o de inversión al sector de los productivos. Claro, es del cielo a la tierra en este ámbito. Hemos visto el PP cómo se han dedicado a promocionar las universidades privadas, no diré que alguna no está, pero los rankings de investigación y tal, han dado licencias a todo Dios. Y ahí se están dando unas titulaciones, bueno, pues son dos modelos. Y efectivamente, pues la experiencia en el Senado, desde el punto de vista personal, a mí me es gratificante porque aquí puedo hablar, puedo situar posiciones, puedo explicar cosas y hacer lo que voy haciendo, pero podría ser mejor si hubiese una visión de lo que debería representar esta institución. Y esa visión el PP no la tiene. Lo entiendo. Pues ya que hablabas de la comisión también, pues vamos a hablar un poquito del funcionamiento de esta comisión, ¿no? Como senador territorial por la Comunidad Valenciana y miembro de la Comisión de Investigación sobre la DANA en el Senado, ¿cómo valoras el enfoque y desarrollo de dicha comisión, considerando, pues una vez más, la de mayoría absoluta del PP ha condicionado la selección de comparecientes, incluyendo al presidente del gobierno y varios ministros, pero excluyendo a responsables autonómicos como las conselleras Salomé Pradas? ¿Crees que esta composición afecta a la objetividad y la eficacia de la investigación de la comisión de investigación? ¿Cómo valoras esta comisión, este funcionamiento de la comisión? Yo presenté un recurso a la decisión unilateral impuesta por su mayoría absoluta. Presentó un recurso ante la mesa del Senado diciendo, oiga, si el objetivo era
analizar las diferentes responsabilidades de las administraciones implicadas, que no venga nadie de la administración valenciana, me parece que daña y contraviene el objetivo del Pleno. La mesa tiene mayoría absoluta al PP y no me hizo ningún caso. En ese sentido, pues la comisión, te he dicho que está siendo interesante. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, vienen los comparecientes que ha dicho el Partido Popular, pero así todo, creo que les está saliendo el tiro por la culata por lo que te he dicho en anterioridad. Ese día, además, incluso me estoy planteando escribir un libro porque es que es tan preciso, tan claro, que es que los 6 bulos, lo de las obras, lo de las cañas, lo del SAI, lo de la presa forata, que todo está saliendo, pero como el Senado vamos haciendo y se entera poca gente, luego se hace una nota de prensa oficial y eso es lo que trasciende. Entonces, en ese sentido, se lo expliqué a mis compañeros de Compromís, de ostras, esto merece un vídeo explicativo, pues también nos debemos explicar a nuestros votantes qué hacemos. Y pues mira, te lo voy a explicar, hice un guioncito, digo, este señor ha dicho esto en tal momento, no para manipularlo, sino para reflectar, porque yo les preguntaba sobre la ley de la huerta, y todas me contaron, yo me quedé. Y luego investigando esto, pero vamos a ver si las obras estaban para ejecutar y durante 6 años, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 6 años, no hicieron nada. Y eso Ya, nos lleva a otro tema. Eso nos lleva a otro tema, que es abrir otro melón. ¿Cómo se gastan los dineros del Estado en las inversiones públicas territorializadas? Eso lo es un tema. entiendo. Eso, vamos a ver, tenemos X dinero. ¿Qué priorizamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué tal? Y en todos los datos oficiales, ¿sabes lo que nos sale? Pues que Madrid, y tengo muchos amigos madrileños, pero la inversión en Madrid siempre es mucho más de lo presupuestado. Se va al 120, 130, acaban de salir los datos del 2021. Y claro, no había 250 millones para empezar estas obras que estaban para... El ministerio también ha salido por parte de Javier Machí, este señor que fue el oculista, le consta, y está ya jubilado, pero le consta que se están haciendo actualizaciones de los proyectos que se dejaron de tal y que se está recuperando la nueva declaración de impacto ambiental que la hicieron caducar a cosa hecha. Es decir, están saliendo cosas muy interesantes para hacer un programa de estos divulgativo, pero no sé si... Pero bueno, pero bueno. Te saldría un buen libro. Bueno, no, pero además muy didáctico, ni sin hacer prejuzgar nada. Ya te digo que los técnicos que yo no los conocía, pero son especialistas en ingeniería hidráulica, personas, algunos muy inactivos, gente de mucho nivel. Y cuando les preguntabas, de usted no, y claro, yo me quedé de, uy, pero esto está muy bien. Es que la verdad es tan evidente que no la pueden ni ocultar. Bueno, pues te tiro la última pregunta y yo lo veo muy interesante así para terminar. En un momento en que la crispación política y la desafección institucional parece alejar a muchos jóvenes del debate público, ¿cómo crees que se les puede volver a enganchar con la política? ¿Qué papel deben jugar los partidos y las instituciones para recuperar su interés y hacerles sentir parte activa de las decisiones que afecten a su futuro? Sí, claro, estamos hablando del futuro de los jóvenes, estamos hablando de sus posibilidades de hacer su proyecto de vida, ¿no? Fue muy esperanzador ver a tantas jóvenes, sobre todo jóvenes, el día cuando Mazón estaba noqueado, que cogieron de todo y fueron a ayudar con lo que pudieron. Eso es muy esperanzador. Y sí que es cierto que tenemos que hacer muchas cosas y hacerlas bien, sin faltar a nadie, ser muy didácticos, muy empáticos, emocionar también en el futuro de vida. A veces podemos pecar de ser sosos o aburridos o poner muchos es que tal, y la atención de algunos jóvenes es deficiente, entonces deficiente porque lo quieren ahora ya rápido, y de algunos, no digo de todos, esto lo arreglo, aquí un dictador, ese tipo de consignas pues nos llevaron a... Pero
La verdad es que no he reflexionado mucho, pero me dio esperanza ver a tantos jóvenes actuando en un momento de gran dificultad. Entonces creo que tenemos que hacer propuestas, o tienen que hacer propuestas y nosotros canalizarlas, que sean para su no solo interés, sino el interés colectivo, porque para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida digno. Y en estos momentos tenemos un problema grave con la vivienda, tenemos un problema grave porque si la macroeconomía nos dicen que va bien, pero la microeconomía, la realidad palpable del día a día de muchísimos jóvenes no es así, por las tasas, por los precios públicos, por la movilidad, por mil cosas. Entonces tenemos que hacer ahí un gran esfuerzo, no paternalista, sino de ver cómo toda esta potencia de la gente joven se puede reenganchar y emocionarnos en proyectos colectivos de mejora personal y colectiva. ¿Cómo se hace eso? Yo no tengo la solución, pero que es necesario hacerlo. Bueno, pues te agradezco los consejos, espero que os haya gustado esta entrevista. A ti, Enrique, que has sido el protagonista, a la audiencia sobre todo. Y el viernes 4 de abril, es decir, este viernes, volvemos una invitada, en este caso con Virginia Pérez Alonso. Pues antes de parar de grabar, pues despídete de mi público, si quieres decir unas palabras. Pues me despido de tu público, gracias por darme esta antena. Yo contesto todos los correos que me envían, que me cuesta mucho. Sí. Que creo que somos servidores públicos, tenemos que servir, no estamos para servirnos, sino para servir, y a tu disposición. Y gracias por darme este altavoz para explicar las cosas que has tenido bien preguntarme y espero que haya Vale. quedado todo correcto. Pues ya te pasaré el vídeo ahora cuando colguemos, te lo paso por si en Compromiso os interesa coger Claro, algún fragmento para publicarlo. muy bien. Venga. Vale, muchas